El año era 1997. Yo, Daniel, un vendedor de equipos médicos, conducía hacia una reunión importante cuando me encontré con obras en la carretera. El letrero de desvío indicaba un camino rural secundario, estrecho y polvoriento, que serpentaba entre colinas verdeantes. Suspiré, resignado a un retraso, y giré el volante. El sol comenzaba a ponerse, arrojando largas sombras sobre el paisaje. La carretera estaba extrañamente desierta, sin ningún rastro de casas u otras personas. Una sensación de inquietud empezó a apoderarse de mí. En cada curva, la carretera parecía estrecharse aún más, convirtiéndose en un laberinto de caminos sin salida. Intenté regresar, pero cada intento me llevaba de vuelta al mismo punto. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido gutural, proveniente de lo profundo del bosque, como un animal herido. El sonido se acercaba, arrastrándose entre los árboles. Pisé el acelerador a fondo, el motor rugiendo en protesta. En el espejo retrovisor vislumbré una figura oscura, retorcida, corriendo a una velocidad sobrenatural. Era humanoide, pero con características animalescas, y sus ojos brillaban con una luz roja maligna. Acelerando aún más, entraba y salía de curvas peligrosas, el sudor goteando por mi rostro. El monstruo seguía detrás, sus pasos pesados golpeando el suelo como un tambor fúnebre. La carretera parecía no tener fin, cada curva revelando solo más oscuridad y desesperación. Estaba atrapado en un laberinto infernal. De repente, la carretera terminó en un precipicio. Frené bruscamente, el coche derrapando peligrosamente cerca del borde. Me volví, listo para enfrentar a mi perseguidor, pero había desaparecido. Un silencio opresivo se apoderó del lugar. Salí del coche, con las piernas temblorosas, y miré al paisaje desolado. A lo lejos, vi una luz débil. Con un hilo de esperanza, comencé a caminar hacia ella. La luz provenía de una cabaña de madera, vieja y decrépita. Golpeé la puerta, pero no obtuve respuesta. Empujé, y la puerta chirrió al abrirse. El interior de la cabaña era oscuro y polvoriento, con un olor a humedad y podredumbre. Una sola vela titilaba sobre una mesa, revelando paredes cubiertas de extraños símbolos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que ese lugar era maligno. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, el mismo sonido gutural, proveniente del interior de la cabaña. Retrocedí horrorizado, tropezando con algo en el suelo. Era un libro, antiguo y polvoriento. Lo abrí, y las páginas estaban llenas de ilustraciones grotescas y textos en un idioma desconocido. Una de las imágenes mostraba la misma criatura que había visto en el bosque, rodeada de símbolos que parecían formar algún tipo de ritual. De repente, la puerta de la cabaña se cerró de golpe. La vela se apagó, sumiendo el lugar en completa oscuridad. Sentí una presencia maligna a mi alrededor, respirando en mi cuello. En pánico corrí hacia la puerta, tratando de abrirla, pero estaba cerrada con llave. La criatura estaba allí, en la oscuridad, riéndose de mí. Su voz era ronca y gutural, llena de odio y maldad. Sentí sus garras arañándome, rasgando mis ropas y mi piel. Grité, luchando por liberarme, pero era inútil. Fue entonces cuando recordé los símbolos en el libro. En un acto de desesperación, comencé a repetirlos en voz alta, tropezando con las extrañas palabras. La criatura retrocedió, soltando un grito de dolor. La cabaña comenzó a temblar, como si estuviera a punto de derrumbarse. Con un último esfuerzo, pateé la puerta, que se hizo añicos. Corrí hacia afuera, hacia la noche, sin mirar atrás. No sé cómo, pero encontré mi camino de regreso a la carretera principal. Al amanecer, llegué a una gasolinera, exhausto y herido. Conté mi historia al empleado, quien me miró incrédulo. Regresé a ese tramo de carretera varias veces, pero nunca más encontré el desvío ni la cabaña. Parte de mí se pregunta si todo fue solo una pesadilla, una alucinación causada por el estrés y el cansancio. Pero las cicatrices en mi cuerpo y el terror que aún siento me dicen que lo que viví fue real. Y hasta el día de hoy, cuando conduzco por carreteras desiertas, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, temiendo ver a la criatura de las sombras persiguiéndome de nuevo. Después de todo, el desvío hacia el infierno puede estar más cerca de lo que pensamos. El año era 2004. Yo, Richard, era un camionero experimentado, conocido por mi puntualidad y discreción. Entonces,
Cuando me ofrecieron un trabajo para transportar una carga misteriosa y altamente secreta durante la noche, con un pago excepcionalmente alto, no pude rechazarlo. Las instrucciones eran simples, sin preguntas, seguir la ruta especificada sin desviaciones y entregar la carga en el destino antes del amanecer. Acepté el trabajo, intrigado por el aura de misterio que lo rodeaba. El contenedor que transportaba era pesado y estaba sellado con candados robustos. No había información sobre el contenido, solo una dirección de entrega remota en medio del desierto. La noche era oscura y silenciosa, la carretera desierta. A medida que pasaban las horas, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. Un frío inexplicable se apoderó de la cabina del camión y sentía como si me estuvieran observando. Miraba en el espejo retrovisor, pero solo veía la oscuridad de la carretera detrás de mí. De repente, la radio comenzó a emitir estática alta y perturbadora. Voces distorsionadas y susurros ininteligibles llenaban la cabina. Apagué la radio, pero el sonido continuaba, como si estuviera dentro de mi cabeza. Luego comenzaron los fenómenos visuales. Sombras se movían en la periferia de mi visión, figuras humanas oscuras aparecían y desaparecían en los márgenes de la carretera. Con cada aparición, el miedo crecía dentro de mí. Intenté racionalizar, atribuyéndolo todo al cansancio y al aislamiento del viaje nocturno, pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. El clímax del horror ocurrió cuando una niebla densa y sobrenatural comenzó a envolverme. La visibilidad cayó drásticamente y el camión parecía estar moviéndose a través de un mar de algodón. En ese momento, vi una figura alta y esquelética parada en medio de la carretera. Su rostro era una máscara de horror, con ojos vacíos y una sonrisa malévola. Pisé el freno, pero el camión no respondió. Parecía estar siendo atraído hacia esa figura terrible. En el último segundo, antes del impacto, la niebla se disipó tan rápidamente como había aparecido. La figura desapareció, y me vi nuevamente en la carretera desierta, sudando frío y temblando. A pesar del terror, continué el viaje. Sabía que tenía que entregar la carga, que de alguna manera estaba conectada con esos eventos sobrenaturales. Al llegar a la dirección de entrega, un almacén aislado en medio de la nada, descargué el contenedor y regresé a la carretera, ansioso por dejar ese lugar atrás. Sin embargo, el misterio de la carga y los eventos de esa noche nunca me abandonaron. Intenté investigar, pero todos mis intentos llegaron a callejones sin salida. La empresa que me contrató desapareció y la dirección de entrega era falsa. Me quedé con más preguntas que respuestas, atormentado por la experiencia y la incertidumbre. ¿Qué había en esa carga? ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Y cuál era el objetivo final? Nunca lo sabré. Pero una cosa es segura. Esa noche, en medio del desierto, me encontré con fuerzas que están más allá de la comprensión humana, fuerzas que me mostraron el verdadero significado del terror. Y hasta el día de hoy, cada vez que miro hacia la oscuridad de la carretera por la noche, me pregunto si no fui solo un peón en un juego mucho más grande, un juego que apenas pude vislumbrar y que continúa jugándose en las sombras, lejos de los ojos de la humanidad. El año era 2010. Yo, Terence, un lobo solitario de las carreteras, recorría las largas y monótonas autopistas estadounidenses en mi camión, mi hogar y mi refugio. Aquella noche, una tormenta furiosa me tomó por sorpresa. La lluvia torrencial golpeaba contra el parabrisas, reduciendo la visibilidad a casi cero. El viento aullaba como un animal herido, balanceando el camión de un lado a otro. Sin señal de celular y con la radio fallando, me sentía terriblemente aislado, atrapado en una burbuja de acero y goma, en medio de la furia de la naturaleza. Para empeorar las cosas, estaba en una carretera secundaria desierta, sin ninguna ciudad o estación de servicio a la vista. La noche se cerraba como una trampa, y la oscuridad parecía palpable, sofocante. Decidí seguir conduciendo, esperando encontrar algún refugio o al menos una señal de civilización. Pero cuanto más conducía, más extraña se volvía la carretera. Las señales de tráfico desaparecieron y el asfalto parecía retorcerse y transformarse ante mis ojos. Juraría que vi el mismo árbol retorcido 3 veces, como un macabro hito que se burlaba de mi situación. La sensación de estar perdido, de estar atrapado en un bucle infinito, comenzó a corroerme por dentro. El sueño y el agotamiento amenazaban con apoderarse de mí, pero sabía que si cerraba los ojos, tal vez nunca más los volvería a abrir. Comencé a hablar solo.
a cantar viejas canciones de carretera para mantener ocupada la mente, pero incluso mi propia voz parecía distante y distorsionada, como si viniera de otro lugar. Poco a poco, la línea entre la realidad y la alucinación comenzó a desvanecerse. Vi sombras moviéndose en las sombras, formas indistintas que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Escuché susurros en el viento, voces que llamaban mi nombre y se reían de mi desgracia. Sabía que estaba al borde de la locura, pero no había nada que pudiera hacer. La tormenta continuó durante toda la noche y con el amanecer llegó una niebla densa y opresiva. La carretera se convirtió en un túnel blanco y sin fin, un vacío que parecía absorber mi alma. Ese fue mi punto de quiebre. Detuve el camión en medio de la carretera, apagué el motor y me entregué al desespero. No había más esperanza, no había más escape. La carretera desierta me había vencido. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, perdido en mis pensamientos sombríos. Quizás horas, quizás días. El tiempo perdió todo significado. Me convertí en un fantasma, un prisionero de esa carretera maldita. Y entonces escuché un sonido, un motor acercándose. Un camión emergió de la niebla, sus faros cortando la oscuridad como dos cuchillas. Sentí un destello de esperanza, una oportunidad de salvación. Salí de mi camión y corrí hacia el otro vehículo, agitando frenéticamente. Pero a medida que el camión se acercaba, noté algo extraño. No había nadie al volante. El camión era un espectro, un vehículo fantasma que avanzaba sin control. Antes de que pudiera reaccionar, el camión fantasma me golpeó de frente. No sentí dolor, solo un vacío profundo y frío. Mi conciencia se desvaneció como la niebla de la mañana. La carretera desierta había cobrado su precio. Me convertí en otra víctima de su enigma mortal, un fantasma vagando para siempre en su laberinto infinito. Y para aquellos que se atrevan a aventurarse por sus solitarios senderos, que mi historia sirva de advertencia. Cuidado con la carretera desierta, porque puede llevarte a un lugar del que nunca podrás regresar.